que dice Gálatas 5:1, es el tema que tenemos en la imagen que pusimos para esta serie. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud o servidumbre, dice la versión antigua. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, dice, no vuelvas a estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Hace 8 días hablamos acerca de la libertad de nuestro pasado. Hablamos de que mucha gente vive esclavizada por lo que pasó atrás en su vida. Y hablamos de 3 tipos de pasado, 3 categorías de pasado. Hablamos del pasado generacional, ¿se acuerdan? De lo que no tenemos control nosotros, pero que de alguna manera lo heredamos de generaciones muy atrás, desde hace 400, 500 años, y que de alguna manera lo seguimos arrastrando, el pasado generacional. Hablamos del pasado familiar también, lo que pasó con nuestras familias y que de alguna manera nos afecta a nosotros. Y hablamos del pasado personal, lo que ha pasado ya en nuestra vida, de lo cual nosotros somos responsables, y nosotros hemos tenido ahí situaciones difíciles que han sido, que nos han marcado o nos han determinado, que hemos estado paralizados sin poder avanzar hacia adelante. Pero hoy vamos a hablar acerca de las emociones, porque también muchas veces hemos sido y hemos estado presos en el yugo de esclavitud de las emociones. Nuestras emociones nos pueden llegar a esclavizar. Ahora vamos a entender una cosa. Número 1, Dios nos hizo seres emocionales. Las emociones provienen de Dios. Las emociones son reales. No es algo que imaginamos. Las emociones no es algo que solamente imaginas. Las emociones son algo real. Es algo que podemos sentir. Es algo que cambia nuestra vida de alguna manera en determinados momentos de nuestra existencia. Las emociones son muy reales, y las emociones fueron dadas por Dios al ser humano. Tenemos emociones dadas por Dios. Es parte de lo que Dios puso en nosotros, porque somos nosotros ahora seres emocionales. A Dios le plació poner en nosotros la capacidad de sentir emociones. Así es que si Dios lo puso en su infinita misericordia, esas emociones en nosotros, quiere decir que las emociones son buenas. Porque si ustedes se acuerdan el relato de la creación, constantemente, cada vez que algo hacía Dios en la creación, inmediatamente viene la afirmación: y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era algo bueno. Así es que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, nos hace y nos equipa con un chip especial que se llama emociones. Y esas emociones nos las pone Dios para que nosotros podamos tener comunión con Él y para poder saber lo que vamos a hacer. Así es que las emociones, hermanos, no son del diablo. Las emociones no son malas. Por muchos años, por muchos siglos, en la época media, en la época medieval, en la Edad Media, hubo órdenes de monjes, órdenes monásticas, se llama esto. ¿Ok? Así es que vamos aprendiendo a hacer apuntes y vayan ampliando el acervo cultural. Órdenes monásticas se refiere a monjes, órdenes de monjes, que ellos decían que las emociones eran del diablo y que al cristiano no le era dado expresar sus emociones porque eran asunto del diablo. Y entonces ellos decían que la única virtud que el cristiano tenía derecho a expresar y a sentir era el dolor, el sufrimiento, queriendo hacer una analogía, una similitud a que Cristo murió en la cruz sufriendo en esa cruz, y por eso el cristiano lo único que le queda es sufrir. No tienes derecho a otro tipo de emociones más que al sufrimiento. Esto fue un engaño total del diablo, porque Dios puso en nosotros las emociones como algo bueno. Las emociones son una virtud que nosotros debemos experimentar
como hijos de Dios y tenemos que aprender a usarlas. Tenemos que saber de qué manera podemos nosotros vivir. Estos monjes vivían en una manera muy austera, o sea, su ropa nada más era una túnica, un lacito, comían apenitas, pancito así medio molido, con agua, era una vida totalmente austera, era lo que se llamó el movimiento de los ascetas, A-S-C-E-T-A-S, ascetas. El ascetismo religioso era precisamente esa vida austera, esa vida que decía, es que el cristiano tiene que sufrir. Nomás esperar a que Cristo venga o que nosotros vayamos con Él, pero mientras tanto lo único que tenemos derecho es a sufrir. Y así vivían, ¿verdad? Ellos decían que así tenía que ser. Entonces, Dios nos hizo a nosotros seres emocionales. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida. Podemos expresar emociones, podemos expresar nuestras emociones sin que sea pecado, pero en la Biblia encontramos que Dios puso en esas emociones, nos puso instrucciones para saber cómo usar nuestras emociones. El problema es que la mayoría de la gente nunca ha leído las instrucciones, ¿verdad? Nacimos y crecimos, pero a lo mejor nuestros padres o nosotros nunca nos dimos a la tarea de empezar a abrir el libro de instrucciones. Y resulta que no sabemos para qué sirven las emociones o cómo se usan las emociones, y muchas veces hemos sido víctimas y estamos esclavos de alguna de estas emociones. Dios nos puso las emociones. Dios en la Biblia es representado muchas veces como un ser emocional. La Biblia dice que Dios se enoja, ¿verdad? La ira de Dios descendió sobre tal pueblo. La Biblia dice que Dios se alegra, que Dios se contenta, que Dios se ríe, inclusive dice que Dios se burla de sus enemigos. La Biblia dice que Dios se entristece. La Biblia dice que Dios se siente compungido, ¿verdad? Cuando su pueblo no le busca de todo corazón. Es una analogía, ¿verdad?, que hace la Biblia. Quizás no sea literalmente las emociones como las nuestras, pero la Biblia dice que Dios puso las emociones en nosotros. Ahora, las emociones nos fueron dadas con tres propósitos básicamente. Antes de empezar a ver las diferentes emociones, ahí en su boletín tienen una guía. Tres cosas para las que nos fueron dadas las emociones. Número uno, para poder comunicarnos unos con otros. Las emociones nos ayudan a tener una mejor comunicación entre nosotros como personas, con las personas que te rodean. Te puedes comunicar mejor a través de tus emociones. Cuando llegas y ves una persona que está con los ojos todos desorbitados y rojos, porque mejor ni te le acercas, ¿verdad? Porque dices, no, aquí va a salir lumbre, mejor ni me acerco. Cuando ves una persona que está sentada con lágrimas en sus ojos, te mueves a compasión y te acercas, ¿verdad? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo servir en algo? ¿Que estás bien? Cuando ves una persona que está muerta de risa por ahí como loca, ¿verdad? Pues también te acercas y te pones a reír como loco también. Ni siquiera te ha contado el chiste, ya te estás riendo, ¿verdad? Las emociones sirven para comunicarnos, para poder comunicarnos unos a otros, pero también sirven como un mecanismo de defensa. Las emociones son un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para defendernos de nuestro medio ambiente. Las emociones nos ayudan mucho para defendernos. Cuando sientes miedo es para que tu cuerpo esté en estado de alerta por algo que va a suceder. Cuando estás triste es para que la gente que está cerca de ti no venga a bromear porque están viendo que estás triste y entonces tienen que cambiar su actitud. Las emociones son un mecanismo de defensa, nos ayudan a nosotros a defendernos, y también las emociones nos sirven como un desahogo de las presiones y de las situaciones que vivimos en nuestra vida diaria. Las emociones son para desahogarnos, ¿verdad? Es la valvulita de la olla de presión, de la olla express, ¿verdad? Donde ponen los frijolitos. Aquí se usa, ¿verdad?, la olla express. ¿Sí? Pero casi no la venden, ¿no?, en las tiendas. Bueno, el Paraíso. El Paraíso es Michoacán. Digo Estados Unidos. Ok, ¿qué pasó? La olla express, ¿verdad?, tiene la valvulita. Y cuando le quitas esa valvulita, sale toda la presión, ¿verdad? Ahora, si está muy caliente la cosa, se la tienes que ir quitando. Pues si la quitas de guamazo,
¡pum!, los frijoles quedan en el techo, ¿no? En la casa yo recuerdo que había varias marcas en el techo y de chiquito pues uno no sabe, ¿no? Y una vez yo le pregunté a mi mamá, le digo, oye, esas marcas que están ahí en el... No, no es una larga historia. Ya cuando crecí me contó la historia, ¿no? Unos frijolazos, mano, que quedaban allá arriba. Las emociones nos sirven como esa valvulita, ¿verdad? Las emociones nos sirven cuando hay mucha presión adentro de nosotros, nos sirve para desahogar esa presión. Ahora, el problema empieza cuando estas emociones, hermanos, nos empiezan a dominar. Cuando las emociones dadas por Dios para nuestra bendición nos empiezan a dominar y esclavizar, cualquiera de estas emociones que vamos a ver hoy. Cuando no podemos discernir los tiempos de mostrar cada una de estas emociones, como dice sabiamente el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y se arranca Eclesiastés 3 diciendo hay una serie de cosas, ¿verdad? Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras. Y en fin, empieza a decir un montón de cosas. Pero hablando de nuestras emociones, el ser humano, las personas y los cristianos, no hemos aprendido todavía a discernir los tiempos de nuestras emociones. Y cuando no sabes discernir los tiempos de tus emociones, entonces las emociones se llegan a convertir en un yugo de esclavitud. Acuérdense de esto: Satanás no tiene poder para crear algo nuevo. ¿Ok? ¿Estamos? Satanás no tiene poder creador. Dios es el único que puede crear. Satanás no puede crear porque él mismo es un ser creado por Dios. Entonces, él no tiene el poder de crear, como nosotros tampoco tenemos el poder de crear. Nosotros no podemos formar algo nuevo de la nada. Ese es un poder que solamente le corresponde a Dios. Entonces, Satanás no puede crear nada, pero Satanás sabe cómo engañarnos y cómo distorsionar lo que Dios ha creado para causarnos a nosotros un problema y una confusión. Satanás no puede crear emociones. Las emociones fueron creadas por Dios y Dios nos las puso a nosotros como algo bueno. Pero Satanás tiene la habilidad para distorsionar las emociones y someternos a un yugo de esclavitud con nuestras mismas emociones que fueron creadas por Dios para cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo funciona esto. Cuando estamos viendo nuestro versículo tema, ahí en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Yo quiero que lo tengan en mente este versículo. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, para no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a ver rapidito, a ver si me alcanza el tiempo, y si no, pues la semana que entra le seguimos. 7 emociones dadas por Dios para nosotros. Hay muchas más, pero de estas 7, que son las principales, de aquí derivan todas las demás. Vamos a analizar 7 emociones, y estas 7 emociones vamos a ver cómo operan, para qué sirven, para qué nos las dio el Señor, número 1. Número 2, vamos a ver cómo el enemigo las ha distorsionado o las puede distorsionar en nuestra vida y nos puede llevar a un yugo de esclavitud, y cuál es la palabra de Dios que podemos usar para romper o para desactivar ese yugo de esclavitud que Satanás nos ha puesto. Vamos a empezar con una suave. Vamos a empezar con la alegría. ¿Ok? La alegría es una emoción. ¿Cuántos están alegres ahorita? Avísenle a la Face, porque la Face dice otra cosa. Ok, la emoción es una cosa muy bonita, ¿verdad?
La reconocemos en las personas que están siempre contentas, personas que siempre están sonriendo, personas que hasta te da gusto irlas a ver, ¿verdad? Porque siempre están contentas, siempre están felices, siempre tienen algo. La alegría la tenemos a la vista de la cara. Proverbios 17, 22. Vamos a ir viendo una serie de versículos bíblicos. Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. Pero el corazón alegre, dice, constituye un buen remedio. Había una sección en una revistita que se llamaba Selecciones, ¿verdad? El Reader's Digest, que se llamaba La risa, remedio infalible. Y te contaba un montón de chistecitos ahí que te hacían reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la risa es algo benéfico, es algo que beneficia. Es más, en algunas terapias, en algunos hospitales, hay terapia de risa. La risoterapia existe, es algo médico. Personas que para cierto tipo de afecciones o situaciones emocionales y todo esto le dan risoterapia. Les empiezan a pasar comedia, chistes y demás para ponerlos a morirse de risa. Y efectivamente se mueren, ¿verdad? Pero bien contentos. Eso sí, bien felices. La risa es un buen remedio. El corazón alegre constituye un buen remedio. La alegría nos hace sentir libres, nos hace sentir vivos, en paz con los demás. Todos queremos ser personas alegres, pero la alegría tan bonita que tenemos, se puede distorsionar. Satanás la puede distorsionar y la puede convertir en que nos volvamos nosotros personas irresponsables y cínicos. La alegría, Satanás la puede distorsionar. Y tú eres una persona muy alegre y todo eso, pero si no disciernes los tiempos de tu alegría, Satanás puede hacer que tú te vuelvas una persona irresponsable y cínico, que no te importe nada, que lo único que te importa es los chistes, lo único que te importa es la risa, lo único que te importa es el jajaja, jejeje, y que el mundo ruede. Y te vuelves una persona irresponsable, te vuelves una persona totalmente cínica. Gente que quiere tapar los errores, gente que quiere tapar sus equivocaciones a base de puras risas. Personas que nunca acaban de madurar. No son personas estables, inmaduras. Pues qué buenos chistes cuentan, ¿no? Pero son personas inmaduras. Son personas que no acaban de tener una responsabilidad. Viven esclavizados de una alegría que los ha llevado a la irresponsabilidad. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, está la historia de un rey llamado Agag, que fue cautivado por Saúl, y Samuel el profeta le había dicho al rey Saúl que tenía que matar a ese rey y a toda esa población porque habían ofendido seriamente a Dios. Y el rey Saúl lo perdonó, no lo mató, y entonces el profeta Samuel, cuando viene delante de Saúl, le pregunta: ¿dónde está el rey que debiste haber matado? Y dice: no lo maté, lo hice mi cuate y acá lo tengo. Y Samuel lo manda a traer a este rey. Y fíjate lo que pasa ahí en 15:32. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, al rey de los amalecitas. Y Agag vino a él delicadamente. En la versión 60 dice: vino alegremente. Venía feliz Manuel Agag, venía contento. Su alegría lo había llevado al cinismo. No era tiempo de estar alegre. Agag con los amalecitas habían ofendido al Dios de Israel. Habían levantado su mano en contra del pueblo de Dios. Era tiempo de llorar. Era tiempo de arrepentimiento. Era tiempo de decir: estoy arrepentido por lo que hice delante de Dios. Pero este hombre, la alegría se le desbordaba y vino alegremente diciendo: la angustia de la muerte ya pasó. Y cuando vino con Samuel, lo primero que hizo Samuel es agarrar un cuchillo y cortarle el cuello. De mí no te ríes y de Dios menos. La alegría es una bendición, pero Satanás la puede distorsionar
y volver esa alegría en cinismo, en irresponsabilidad, en inmadurez. ¿Cómo podemos romper? ¿Cómo podemos romper esta cadena? Nuevamente vamos a Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de reír y tiempo de llorar. En el momento en que tenemos que estar alegres, todo el mundo estará alegre. Y todos estamos contentos y felices. Pero tenemos que aprender a discernir los tiempos, porque de otra manera podemos caer en esta trampa y podemos ser víctimas de nuestra alegría. Yo no sé si ustedes están ubicando a alguien que conozcan por ahí, no de aquí, ¿verdad? Por allá afuera, en otro lado, en otro país, allá en Cracovia o por Chechenia, por allá. ¿Conocen a alguien que sea más o menos así? Son muy a todo dar, muy risueños, pero son irresponsables, inmaduros. No sientan cabeza, no pueden establecer nada porque todo se les va en risa. Están esclavos, son personas que están viviendo con un yugo de esclavitud con sus emociones. Emoción número 2, lo opuesto, la tristeza. ¿Cómo o por qué o para qué Dios nos dio la tristeza? Muchos de aquí podríamos decir, yo hubiera sido feliz si en el chip que me tocó de emociones no hubieran puesto la tristeza. Necesitamos la tristeza para expresar nuestro dolor, nuestra pena, por eventos, por situaciones difíciles que enfrentamos todos los días como seres humanos. La pérdida de seres amados, la enfermedad, el habernos equivocado, el haber cometido errores. En esos momentos entra en acción la tristeza. En esos momentos se activa el chip de la tristeza dentro de nosotros, junto con una expresión que es muy común con la tristeza, que son las lágrimas, ¿verdad? Dios nos dio lágrimas, se vale llorar, para eso nos las puso Dios, para eso puso Dios estas dos cositas aquí adentro, aquí en el ojo, aquí, que se llaman lagrimales, ¿verdad? Y que tienen, si se dan cuenta, hay dos agujerillos ahí chiquititos, ¿verdad? Si estás junto a tu esposo o tu esposa, hazle así y vas a ver que ahí se ve. Ahí se ven. Para eso son. Las lágrimas es algo que Dios puso para que pudiéramos expresar nuestra tristeza cuando tenemos dolor. Rosy, cuando estaba chiquita, cuenta que se espantó y fue corriendo con su mamá. Mamá, tengo dos agujeritos aquí. ¿Verdad? Ya la balconé. Ok. Las lágrimas. No es malo llorar, hermanos. No es malo estar triste por algo que ha pasado en nuestra vida. De hecho, cuando lloras delante de alguien, mueves a misericordia a esa persona, ¿verdad? Cuando tú ves llorar a alguien, tu corazón se mueve a misericordia. A lo mejor estás teniendo una discusión con alguien y tú estás muy enojado, pero en cuanto el otro empieza a llorar, te desarma. Te quedas con las ganas de echarle bronca y de darle la cachetada que ya le ibas a dar. Empieza a llorar y no, ya te quitó las ganas. ¿Por qué? Porque las lágrimas y esa emoción de tristeza tiene esa virtud de parte de Dios para nosotros. Desactiva el peligro alrededor de nosotros y nos hace sensibles. ¿Se vale llorar? Se vale. ¿Se vale estar triste por algo que ha pasado en nuestra vida? Se vale también. Sin embargo, la distorsión de Satanás viene aquí en la tristeza. Y la tristeza, Satanás la distorsiona y la convierte en depresión. La tristeza, una vez que ya cumplió su cometido, se tiene que ir. Una vez que ya cumplió su función, se tiene que ir. El problema es que Satanás viene y distorsiona la tristeza y la convierta en una depresión constante en la persona. Y resulta que por lo que estabas triste ya pasó hace como 10, 15, 20 años y sigues triste. Más triste. Y no puedes salir de ahí. ¿Por qué? Porque te quedaste con un yugo de esclavitud a la tristeza. Te quedas atorado en la tristeza, ya no puedes salir. Busquen el Salmo 31:9, por favor. Salmo 31:9. Fíjense lo que dice. Ten misericordia de mí. Es el rey David el que está escribiendo esto. Oh Señor, porque estoy en angustia, dice. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. Dice, oh Jehová,
porque estoy, dice, en angustia. Y dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. La tristeza, hermano, hermana, la tristeza te consume. La tristeza te agarra y te consume y te empieza a secar. Te empieza a secar. ¿Por qué? Porque te esclaviza, porque te mete en ese yugo de esclavitud. ¿Cómo se rompe esta cadena? ¿Cómo se rompe esta cadena? Fíjense la misma historia de este hombre que está escribiendo en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12. Nos está hablando acerca de la historia de cuando David cayó en pecado con Betsabé. Cayó en pecado y entonces resulta que concibe un hijo con esta mujer estando en pecado. Y por orden de el Señor, a través de la boca de un profeta, este niño enferma. Se enferma su hijo. Y pasa un tiempo de una semana, 7 días, el niño enfermo. Y David está en una tristeza profunda. David está angustiado. Dice que la Biblia y ese capítulo habla de que David estaba en cilicio. Estaba todo llorando. Versículo 17, se levantaron los ancianos de su casa y fueron a ver a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Estaba mal David. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que les dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Entró a la casa de Jehová y ¿qué hizo? Adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. La tristeza, hermano, se desactiva de tu vida adorando a Dios. Cuando pasaste por alguna situación difícil, pasaste un momento de dolor, pasaste un momento de tristeza, no dejes que Satanás distorsione esa tristeza válida, porque Dios te puso esa emoción. Dios te permitió sentirte triste por algo que pasó en tu vida. Pero no dejes que esa tristeza se convierta en una depresión todo el tiempo. Lo que sucedió aquí con David es algo muy importante. A él no le pasó cualquier cosa. Se le murió un hijo. No es cualquier cosa. Y dice que él estaba en tierra, postrado, sin comer, llorando, sucio, por 7 días, clamando a Dios. Y cuando vio que sus siervos estaban ahí cuchicheando, les dice, ¿qué pasó? El niño ya se murió. Imagínate los pobres siervos cómo se pusieron en la torre. Se va a poner como loco este. Sí, señor, ya se murió. Ah, ok. Se fue David a su casa, se dio un buen baño, se cambió su ropa, se afeitó. No se afeitaban, ¿verdad? Tenían barba. Bueno, se recortó la barbita, se echó perfumito, dice, se ungió, se puso perfumito y se fue al comedor. Échenme una carne asada, dijo. No hay carne asada, señor, hay albóndigas. Échenme unas albóndigas, está bueno también. Pero que tengan huevito adentro, por favor. Si no es mucha molestia. Y comió. La gente se quedó sacada de onda. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo se quita la tristeza?
Termina tu tiempo de tristeza, ven a la casa de Dios y adora a Dios. Adora a Dios y líbrate ya de la tristeza. Lo que pasó, pasó, dice la canción. Y otra versión dice, ya lo pasado, pasado. Primera de José José, ¿qué? Enfermo el niño, tenía yo esperanza, dice David, pero ya murió, ya murió. Y ahora, fíjense, esto es muy importante, hermanos, esto es muy importante, porque una de las cosas que más nos meten en este sentir de depresión es la pérdida de seres amados. Fíjense lo que dijo David, dice, ahora yo voy hacia él no va a volver hacia mí. Qué padrísima forma de ver la vida. Qué padrísima forma de ver la vida. Ahora yo soy el que va con él. Por más que me entristezca, por más que llore, por más que haga lo que sea, él no va a regresar conmigo, dice. El niño no va a regresar conmigo, no lo puedo hacer volver otra vez. Ahora, dice, yo soy el que se tiene que preparar para ir con él. Es una perspectiva preciosa de ver la separación de nuestros seres amados. Cualquier cosa que provoque tristeza, hermanos, en medio de nosotros, cualquier cosa, tenemos que aprender a pasar el tiempo de tristeza, el tiempo de dolor, el tiempo de duelo. Pero una vez que pasa esto, hermano, lávate la cara, cambia tus vestidos, unge tu cabeza y adora al Señor. Y sé libre del yugo de la esclavitud, de la depresión. La tristeza es válida. Dios nos las puso a nosotros para que pudiéramos vivir esos momentos difíciles. Pero lo que ya no se vale es cuando Satanás viene y la distorsiona y te pone unas cadenas de este tamaño y después de 15 años sigues viviendo con la depresión y con la angustia y con la tristeza. Y no te puedo decir mi alma porque te me pones a llorar. Tienes que romper eso. Y la única manera de romperlo es levanta tus manos y adora al Señor. Y rompe la cadena de tristeza. Tercer sentimiento, el miedo. El miedo es un sistema de alarma, hermanos. El miedo lo puso el Señor para nosotros como un sistema de alarma. El miedo es algo que a nosotros nos ayuda a reaccionar ante lo que pasa en nuestro medio ambiente. ¿Ok? El miedo se desencadena cuando algo nos amenaza y entonces en nuestro cerebro se activa una hormona que se llama adrenalina. Y la adrenalina es la que se riega en el cerebro sobre nuestro torrente sanguíneo y te salen fuerzas de no sé dónde y pone todos tus sentidos, ojo, avisor y ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Es lo que te hace reaccionar a veces en momentos difíciles. En situaciones, hay gente que dice, se quedó parado en el freeway ahí y venía un camión y su familia estaba adentro y él no sabe cómo le hizo, pero agarró el carro y lo empujó. Y después, ¿cómo lo hice? El miedo te hace hacer cosas, man. El miedo te hace reaccionar. El miedo es válido. Se vale tener miedo, porque el miedo es el sistema de alarma del ser humano. El miedo nos permite estar prevenidos de algo que va a suceder, y cuando esa adrenalina empieza a correr por todo tu organismo, todos tus 5 sentidos y hasta los que no tienes se activan y están listos, previendo cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, cuando el miedo se activa en nosotros, cuando ese estado de precaución ante algo desconocido se activa, me acuerdo de Juan 6:19, cuando está Jesús y viene caminando, ¿verdad? Por el agua, que manda a los discípulos que se vayan por adelantado y les dice, yo voy para allá con ustedes. Y en medio de la tormenta, Jesús viene caminando tranquilamente sobre el agua y los discípulos lo ven a lo lejos. ¿Qué fue lo que le pasó a los discípulos? Tuvieron miedo, miachachi. ¿Por qué? Porque era algo desconocido. Ellos jamás habían visto a Jesús antes caminar sobre el agua. Ellos vieron que algo se acercaba y para ellos era algo totalmente desconocido. Entonces, lo más normal para ellos fue que sintieron mucho miedo en cuanto vieron a Jesús. Yo creo que Pedro ya tenía listo el remo ahí, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que viene ahí? No sé, Juan, agárrate uno y yo me agarro el otro remo. Y en cuanto se acerque, tú le tundes por un lado y yo por otro.
El miedo te hace reaccionar. El miedo te hace agarrar lo que sea, man. Si tienes una escoba, un zapato, lo que sea, y anda un ratón en tu casa, agarras lo que sea. Al ratón. No, muchos sí lo agarran así nomás. No, ay, el ratoncito. Yo me muero, mano. No sé por qué. A mí me dan terror esas cosas. Y tenía yo hámsters. Pero no sé por qué lo que me produce eso es la cola. Porque llegamos a tener 28 hámster y yo andaba acostaba y todos mis hámsters arriba de mí, y los besaba y todos los hámstercitos. Pero los ratones, no, las ratas ni se diga, man. O sea, no. Y ahora que el gato cazó la otra vez un ratón en la casa, me gritan 2 mujeres en la casa. ¡Bah! El gato trae un ratón. ¿Y yo qué? ¿Qué hago? Ya no tenía yo a quién gritarle, man. Entonces, pues, al chest tuve que agarrar lo que primero me encontré, de esos recogedores. No creas que de los cortitos, no, de los que tienen pata larga, man. Así, ya voy así hasta allá afuera, ¿no? El miedo te hace reaccionar ante cosas que normalmente no reaccionarías. La alarma se desactiva en el momento en que tú ves que pasó el peligro. En el momento en que Jesús se acerca a ellos y les dice, yo soy, no temáis, y Jesús entra en la barca con ellos, yo creo que hasta empezaron a bromear, ¿verdad? Y Señor, no inventes, qué susto nos sacaste ahora sí, mano, no me la vuelvas a hacer, hombre, para la otra, mándanos un texto antes, hey, no se espanten, soy yo, ahí voy. No, ahora sí nos sacaste de onda. Yo creo que ya después hubo risas y ya hasta hubo bromas, ¿verdad? Porque dice que llegaron a la otra orilla con bien. Pero en el momento del miedo, hermano, se siente horrible cuando algo te produce miedo. El asunto es que debes de aprender a desactivar el miedo. Es un sistema de alarma solamente. Es un sistema que solamente se activa cuando algo se necesita. Una vez que ya se desactivó, una vez que ya pasó el problema, una vez que ya pasó el peligro, desactívate. Ya. Porque el diablo puede distorsionar el miedo. Y entonces el miedo se convierte en pánico permanente en tu vida. Y hay gente que vive presa en un yugo de esclavitud de pánico. Y no puede vivir y no puede estar en paz porque piensa que por donde quiera que vaya le va a pasar algo. Gente que cuando se cierra en la noche a dormir, en la puerta de la casa le pone como 4 o 5 cerraduras y le atraviesa un palo ahí. Y luego todavía se va a su recámara y la cierra su recámara, atora las ventanas con lo que puede y le mete otro palo ahí. Es gente que vive con pánico. Está en un yugo de esclavitud, de miedo, de temor que ya se distorsionó. El miedo solamente es un sistema de alarma. Te previene de algo que va a pasar. Pero en cuanto pase el peligro, desactívate. ¿Cómo se desactiva? ¿Cómo se desactiva el miedo? Yo soy, no temáis. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Cualquier cosa en tu vida que te provoque miedo, lo puedes desactivar con esas palabras. Yo soy, no temáis. Señor, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, Señor, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Inmediatamente pones tu confianza en el Señor y desactivas esa fortaleza de miedo, porque se llega a ser una fortaleza muy, muy fuerte. ¿Qué dice Zacarías 14:13? Zacarías 14:13, fíjate, es algo bien interesante. Acontecerá en aquel día que habrá en ellos, dice, gran quebrantamiento de Jehová, porque trabará cada uno de la mano de su compañero y su mano echará contra la mano de su compañero. Quebrantamiento también es pánico. La versión 60 dice pánico. Dice, habrá pánico entre ellos y la mano de uno se va a trabar del otro. Es lo que pasa cuando alguien se está ahogando en el mar y entra el salvavidas a quererlo rescatar. ¿Qué es lo que pasa con la persona que se está ahogando y que está en pánico? En el pánico agarra al pobre salvavidas y lo hunde juntamente con él. Y los salvavidas, lo primero que llegan si ven a una persona en pánico es ponerle un cachetadón para ponerlo medio inconsciente, para hacerlo reaccionar de veras. Es parte del entrenamiento de los salvavidas. Si ves que la persona no está tranquila,
que está en pánico y te está jalando, métele un cachetadón. Y sí, se lo mete, hermano. Ay, pues sí, ¿verdad que me vas a salvar? Y ya. Una persona inconsciente es mucho más fácil de salvar que uno que se está tratando de defender. Y eso es lo que hace el pánico. El pánico te lleva a agarrarte de todos los demás. Te hundes tú y hundes a todos los que están tratando de ayudarte también. Desactiva el pánico. Desactívalo. Yo soy. No temáis. Escucha la voz de Dios. Ya pasó el sistema de alerta en tu cuerpo, ya pasó la alarma. Desactívate. No la dejes prendida. No la dejes prendida. Siguiente. Tranquilidad. Número 4. La tranquilidad. Qué rico es este sentimiento, esta emoción. Vivir tranquilo. Vivir en paz. Hay días que te sientes así, ¿no? Bien relax. A gusto. Y ahorita que ni me hablen, mano. Que no, ni me menciones los biles ahorita. Estoy bien a gustito acá, ¿verdad? Tomando la brisita de la tarde ahí. Tranquilito, relax. Qué rico es estar así, ¿no? La tranquilidad. Es un sentimiento, es una emoción muy bonito. El Señor nos da tranquilidad. Es más, Pablo nos invita a vivir en esa tranquilidad. En 1 de Tesalonicenses 4:11. Dice, procuréis tener tranquilidad, quietud, hagan sus negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, cada quien en lo suyo, nadie se mete en lo que no le importa, cada quien a lo que fue llamado y todos tranquilos, dice Pablo. Es bonito vivir en la tranquilidad del Señor. Es muy bonito, pero cuidado porque esta hermosa tranquilidad, el diablo no las puede distorsionar en indiferencia. Muy tranquilo que te importa un soberano cacahuate lo que pasa allá afuera. Te vuelves indiferente. No te importa lo que sucede. Te vuelves indolente. No te esfuerzas por hacer las cosas bien, por echarle ganas a tu propia vida, porque estás demasiado tranquilo. La iglesia, hoy estoy muy tranquilo. Vamos a la célula. La otra semana, ahorita estoy bien en paz. Mira qué a gusto estoy. Tienes que estudiar tu Biblia. Ay, sí, pero mira, estoy tan a gusto con mi TV y novelas ahorita. Tan tranquilo. La excesiva tranquilidad, hermano, te lleva a volverte indolente, indiferente, a que no tengas una vida con broncas ni nada. ¿Cómo se rompe esta cadena? ¿Cómo rompemos esta cadena? Ponte las pilas. Fíjate lo que dice Jeremías 48:10. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere, dice la otra versión, indolentemente la obra de Jehová. O sea, con indiferencia. Y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre. Quiere decir, el que deje de luchar, el que deje de pelear, el que deje las armas abajo y que deje de seguir en pie de guerra espiritual. Eso se refiere esto del cuchillo. Dice, el que haga con indiferencia la obra de Dios, el que viva con indiferencia su vida, dice, será maldito, dice Jeremías. No lo digo yo, lo dice Jeremías y lo mandó decir Dios. Así es que el exceso de tranquilidad también te puede perjudicar. El exceso de tranquilidad también te puede perjudicar. Vergüenza. 5. ¿Cuál es la manifestación de esta emoción? ¿Cómo sabemos que tenemos vergüenza? Díganme. Por el color tomate, ¿verdad? Cuando te da algo vergüenza, ¿qué pasa? Te empiezas a poner rojo. Hay personas que empiezan a sudar que hasta escurren, ¿verdad? Esa condición se llama hiperhidrosis, cuando empiezas a sacar agua pero hasta por debajo de las orejas, ¿verdad? Cuando te pones muy nervioso porque estás sintiendo vergüenza ante algo. Nuevamente,
el sentir vergüenza es también un mecanismo de defensa precioso que nos dio el Señor. La vergüenza nos ayuda a desactivar, igual que la tristeza, cualquier ataque en nuestra contra. Cuando yo estoy hablando aquí, y si yo le empiezo a preguntar a alguien algo así personalmente delante de la gente, ¿verdad? Si esa persona no es una persona muy abierta y se queda callado, y yo le sigo preguntando, ¿verdad? O lo sigo exhibiendo delante de toda la gente, esa persona se va a empezar a poner de todos colores, rojas, se le van a empezar a desorbitar los ojos, hasta el momento en que yo detenga ese ataque. O sea, sin que diga nada, pues no puede ni hablar. Sin que diga nada, solita por ese mecanismo de defensa, va a hacer que yo desactive inmediatamente esa presión. No hizo nada. No dijo nada. No puede, digo, está paralizado, no puede ni hablar. Pero ese mecanismo de defensa hizo eso. Cuando tú haces algo, platicas algo, estás platicando algo con una persona y ves ese sentimiento, esa reacción que esa persona se está avergonzando, te quedas mejor callado y dices, ching, ya la regué, ¿verdad? Dije algo que no debería, inmediatamente te disculpas. Oye, perdón, te está incomodando, ¿verdad? Discúlpame, muere. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de defensa te hace que lo demás se desactive. Es preciosa la vergüenza. Ahora, cuando alguien te está presionando de esa manera, o cuando tú estás presionando a alguien de esa manera, por ejemplo, se dieron cuenta, ahorita estaba el Henrycito, ¿ah? Ya. A ver, Henry. Filip. Se le trabó el Filipenses 1:13, ¿verdad? Lo tuvimos que ayudar un poquito. Porque así es. Y es lo mismo que le pasó al ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo estaba a la orilla del camino. Jesús venía caminando con una multitud de gente. Y Bartimeo a la orilla del camino, Señor, Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. No lo veía, estaba así. Ten misericordia de mi hijo de David. Grite. De pronto todo el mundo se queda callado. Y dice el Bartimeo, ay, ya la regué. Y se queda quietecito el Bartimeo. Y llega, y fíjate lo que le dijeron ahí. ¿Dónde está? Ya me perdí yo. Marcos 10:49. Ay, uy, qué pesado. Discernimiento. Entonces Jesús parándose mandó llamarle. Y llaman al ciego y le dijeron, fíjate, ¿qué le dijeron? Al ciego, ten confianza. ¿Por qué? Porque el Bartimeo se había quedado paralizado, mano. Porque después de tantos gritos que pegó, yo creo que Jesús lo oyó por allá y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién está gritando? Y todos se quedaron callados. Y el pobre Bartimeo sin ver, nomás oyó que todos se quedaron callados. Ya la regué, ¿qué cosa hice? Y yo creo que se hizo chiquito el Bartimeo ahí, ¿verdad? Se quiso pasar ahí por desapercibido y vinieron, y yo creo que los discípulos fueron movidos a misericordia por ese sentimiento que vieron en él. Porque le dijeron, ten confianza, no te agüites, no te chives. Le hablaste a Jesús, Él mismo te está mandando traer. Y entonces es cuando ya se levanta Bartimeo, se despoja de su capa y va a encontrarse con Jesús. La vergüenza no sirve, la pena no sirve. El problema es cuando esa pena, cuando esa vergüenza, hermanos, es distorsionada y se nos llega a convertir en una cadena de introversión. Nos volvemos introvertidos, nos volvemos metidos en nosotros mismos como una almeja allá dentro de nuestro caparazoncito y no queremos que nadie nos saque de ahí. Ustedes no lo van a creer, pero yo era la persona más introvertida que ustedes se puedan imaginar hasta los 17, 18 años. Jamás se me hubiera ocurrido a mí hablar en público. Toda la high school estuve dentro del club de poesía. Jamás pasé a decir una poesía, ni siquiera enfrente del salón, ni del club. Mucho menos en los eventos de la escuela, donde en el auditorio se juntaba toda la escuela y todos mis compañeros del club de poesía pasaban, ¿verdad? Y era una noche de invierno y yo decía, el otro sí me aviento. Para el otro sí me aviento. Y me decía la maestra, Jorge, te toca.
A la otra no. Hermanos, yo era la persona más introvertida del mundo que ustedes se pueden imaginar. Dentro de la iglesia, mis hermanos eran líderes y todo, mi hermano siempre arriba de la plataforma, yo nomás lo veía como mi héroe, como mi hijo, decía, ay, ¿cómo le haré yo? No, pues no podía, estaba trabado. La vergüenza había provocado en mí una cadena de introversión, era demasiado introvertido. ¿Qué fue lo que me desactivó a mí? Les digo, la Rosy. Porque cuando ella llegó a la iglesia, así como la ven, imagínatela, de 17 años. No te la puedes imaginar. En plena época de los 70s. Olivia Newton-John, nada que hacer. Entonces yo dije, me he de comer esa tuna, aunque me tenga que parar enfrente a hablar. Se los digo de todo corazón se los digo. Con tal de que me pelara, con tal de que volteara a verme, empecé a subir, le dije al pastor, yo quiero pasar a dirigir el culto. ¿Qué vas a hacer? Pues los himnos, aunque sea nada más. De veras, sí, órale. Yo nada más pasaba, abran sus himnarios, el himno 20, nomás esto es lo que hacía yo. Se pueden sentar, y ya yo me sentaba. Y acababa yo así escurriendo sudor. Pero veía que ella estaba allá abajo y nomás así. Ya, va cayendo. Ya después empezó a decir, algo está cayendo aquí. Y que me va cayendo, man. Ayer cumplimos 31 años de que nos casamos por el civil, ¿verdad? 31 años. Y el 2 de octubre, pero no voy a estar aquí, pues ahí me guardan mi regalito. 31 años de que nos casamos. Pero mira, ya me perdí, ¿en qué voy aquí? La vergüenza. ¿Cómo se desactiva la vergüenza? Versículo 16 de Marcos, Jueces, vamos a Jueces, capítulo 6. Porque este es un ejemplo de mucha vergüenza. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón dice que estaba ahí todo miedoso, escondiendo el trigo, porque los madianitas estaban encima del pueblo de Israel. Y entonces dice que se le aparece un ángel a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón dice, ¿esforzado de dónde y valiente de dónde? Dice, yo soy el más pobre de la familia. Mi familia es pobre en Manasés. Manasés, de las 12 tribus que estudiamos alguna vez, era la más amolada, es la que quedó peor. Manasés era la tribu más amolada. Y luego dice que aparte su familia era pobre dentro de Manasés. Y luego dentro de la familia, que ya estaba amolada, que ya estaba viviendo abajo de una tribu bien amolada, todavía Gedeón era el menor de la casa. O sea, más abajo no se puede, man. Más gusano no se podía sentir Gedeón. Era el autoestima que tenía tan baja. Cuando tú tienes un sentimiento de vergüenza excesivamente distorsionado por Satanás, se va a convertir en una baja autoestima en tu vida. Y vas a pensar que tu vida no vale nada, vas a pensar que no tienes capacidad de hacer nada, vas a pensar que nunca vas a tener el valor de hacer nada, ni de enfrentar las situaciones que tienes que enfrentar en tu vida. ¿Por qué? Porque esa vergüenza, esa introversión y esa baja autoestima te van a mantener como a Gedeón. Yo soy muy pobre, hermano, vengo de un ranchito, vengo de allá, no, pues, y luego del ranchito nosotros éramos los más peorcitos, los más amolados, y luego aparte de los amolados, pues yo era el que nunca le tocaban zapatos. Pues dime qué voy a hacer yo. Dime de dónde quieres que yo predique. Dime de dónde quieres que yo sea un líder de la iglesia. No, Señor, yo no puedo. El Señor no vio lo que estaba diciendo Gedeón. Y la respuesta en el versículo siguiente, le dijo el Señor, ciertamente yo estaré contigo. ¿Cómo desactivas esa introversión en tu vida? ¿Cómo desactivas esa baja autoestima en tu vida? ¿Cómo desactivas
ese mecanismo de defensa que se te quedó trabado, y cuando alguien te habla o alguien quieres hacer algo, sientes esa vergüenza y te quedas completamente paralizado y no puedes avanzar. ¿Cómo lo desactivas? Piensa en esto, lo que dice el Señor a tu vida: ciertamente yo estaré contigo. Agárrate del Señor. Señor, yo no lo puedo hacer. Señor, no creo poder hacerlo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Me da mucho gusto ver a los que están en el instituto bíblico, porque algunos me dijeron después de la primera clase: no, mano, yo cuiteo. Le dije: cuiteas mangos, man. Ya pagué. Y ahora me han sorprendido muchos de ustedes con sus respuestas que están teniendo en la primera tarea, Es la primera tarea apenas. Son 2 años. Y en la primera tarea, ustedes me han estado sorprendiendo de lo que me han estado contestando algunos. Y algunos que decía yo: no creo que esta persona, híjole, son los que más me están sorprendiendo. ¿Por qué? Porque ciertamente, dice el Señor, yo estaré contigo. Señor, es que yo ni fui a la escuela. Señor, es que yo nunca. Señor, yo ni siquiera sé agarrar el lápiz. Mira, lo agarro todo, lo agarro así, mira, mano, así lo agarro yo. Y así no se agarra, dicen que se agarra así, y yo lo agarro así. O sea, ponemos 1000 pretextos. En mi vida he agarrado una computadora, Señor, y magia. O sea, deja. Ciertamente, dice, yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Vámonos rapidito, o ya le paro. Faltan 2. Híjole, es que faltan los gordos, man. Faltan mis tocayos. Vámonos con el 6, aunque sea. El enojo, el disgustarnos, el enojarnos es algo muy útil, sobre todo cuando estamos bajo una responsabilidad o tenemos que completar alguna tarea y la gente a nuestro cargo no lo hace bien, o cuando alguien no está haciendo lo que debe. Cuando alguien se enoja, la gente alrededor se alinea, la gente alrededor modera su comportamiento. Cuando alguien se enoja, cuando estás en el trabajo y el jefe pega un grito, todo el mundo se alinea, ¿verdad? Todos están cotorreando y todo el mundo está, y el jefe dice: ¡hey! ¡A trabajar! Órale, que hace un ojo, mano. Rapidito, todos calladitos a trabajar. El enojo sirve para eso. Cuando la mamá se enoja con el niño, ¿verdad? Deja eso porque deja eso. Y de pronto aparece con la chancla. ¿Lo dejas? Sí. Y ya, no, ya la chancla no tiene poder ahora, ¿verdad? En mi tiempo la chancla era poderosa. La chancla no tiene poder, dicen ahora los niños, ¿verdad? Reprendo ya, estoy a mordazo el poder de la chancla, dicen. Fuera, en el nombre de Jesús, la chancla. En mis tiempos la chancla hablaba, mano. Y el cinto, nomás cuando ya que zumbaba, mano, se sacaba mi papá. Pero ese ni avisaba, mano. Ese llegábamos y mi mamá decía: oye, fulano, hijo, ya fue mi mamá con el cuento. Nomás venía mi papá sin investigar, sin averiguación previa, nada. Nomás oíamos cómo zumbaba el cinto, mano. Y así como salía, regresaba. ¡Sopas! Y mírame, acá estoy. No me traumé, y gracias a Dios. Pero el enojo sirve para alinear cosas. El enojo sirve para que puedas poner las cosas en orden. A veces hay necesidad de que te enojes para que las cosas se hagan bien. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en muchos lugares. A veces un poquito de enojo sirve para que los otros reaccionen, para que podamos reaccionar y poder hacer las cosas bien. El problema es cuando el enojo nos los distorsiona el chamuco, mano, y el enojo se convierte en ira. Y una vez que el enojo normal, el enojo, no puedo decir bonito, pero el enojo normal que puede ser de utilidad para nosotros, se llega a convertir en ira. La ira nos ciega, la ira nos deja ciegos, nos hace decir y nos hace hacer cosas que después nos vamos a arrepentir de haberlas dicho o de haberlas hecho. La ira nos ciega y la ira nos hace hacer cosas que no quisimos hacer. Fíjense bien en esto: el enojo nos corrige, el enojo nos corrige, la ira nos destruye. El enojo nos corrige, pero la ira nos destruye. Primera de Jorge 3:16.
Efesios 4:26, Pablo le dice a la iglesia, airaos, pero no pequéis. Enójate, está bien, dice Pablo, se vale, enójate, pero no llegues al extremo de pecar. Es decir, el enojo no es pecado, hermanos. El enojarse no es pecado. El pecado es que ese enojo lo conviertas en ira. Y entonces empieces a ofender a tus hijos y a decirles un montón de tonterías de las que después te vas a arrepentir. O a tu esposo o a tu esposa. O que en el trabajo se enoja tu jefe contigo y te quiere corregir y te enojas y le haces el berrinche y le avientas el trabajo. Pues quédate con tu trabajo. Y te vas y después de 3 meses ahí andas en la aplicación de desempleados. Ay, es que no me debía haber enojado. La ira incontrolada te hace cometer ese tipo de errores que después te arrepientes y después te duelen mucho cuando eso llega a suceder. Ahora, ¿cómo rompemos esta cadena de ira? Fíjate bien lo que dice Romanos 6:23. Porque esta es la forma como Dios actúa, esta es la medida de Dios. Dice, porque la paga del pecado es... Ok, hasta ahí. La paga del pecado es muerte. Ese es el enojo de Dios. El enojo de Dios en contra del pecado provoca muerte. ¿Ok? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El perdón del enojo. Por un lado, Dios se enoja en contra del pecado. Y dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, el perdón en Cristo Jesús. Cuando tú te enojas, tienes también que saber perdonar. Si tú te enojas, tienes que aprender a cómo desactivar ese enojo, que es a través del perdón. Si no desactivas el enojo, te vas a volver iracundo. Era un grupo musical, ¿verdad? Los iracundos. En el nombre llevaban la maldición esos. Te vuelves iracundo. Irascibles es la palabra correcta. Irascible con SC. Irascible. Cuando no puedes controlar la ira. Cuando no puedes controlar tu enojo. Cuando todo te hacen algo y te conviertes en Hulk luego. Te pones verde, se te desorbitan los ojos. Ya te dije que no me digas gorda. Gordito. ¡Ah! La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Voy a dejar el amor para la siguiente semana. Está choncho el amor. Son 3 acepciones del amor que vamos a ver la próxima semana. El amor a Dios, el amor filial y el amor de pareja. Y hay excesos que nos pueden distorsionar y que el enemigo puede hacer que caigamos en pecado. Hay muchas más emociones, hermanos, que podemos encontrar a lo largo de la Biblia y ustedes me pueden mencionar muchas más. Hay muchas más emociones, pero déjenme decirles esto. Todas las emociones, todas fueron dadas por Dios para nosotros. Todas. Dios las puso para bendición de nosotros. El problema es que no hemos aprendido cómo usar nuestras emociones. No hemos aprendido cómo distinguir en qué momento desactivar una emoción y activar la otra. Pero yo estoy orando para que Dios nos dé la gracia y la sabiduría a partir de esta enseñanza a poder activar nuestras emociones y poder vivir de una manera más equilibrada. Ahora, yo sé que ha habido personas y quizás aquí hay alguien que puede decir, yo he sido víctima y yo he estado en el yugo de esclavitud de alguna de estas emociones. Vamos a romperla en el nombre de Jesús ahora. Vamos a declarar que ya el enemigo no nos va a poder engañar porque ya nos dimos cuenta de su engaño. Ya descubrimos por dónde nos quería engañar, ya descubrimos por dónde nos quería tener amarrados y ahora le vamos a decir al Señor, Señor, gracias porque tu luz ahora ha venido a destruir la oscuridad en la que yo estaba viviendo.
La oscuridad en la que el diablo me quiso tener por años en alguna de estas emociones, ¿verdad? Ahora entiendo lo que Dios hace. Ahora entiendo que mi tristeza no es del diablo. Ahora entiendo que mi tristeza Dios me la puso con un propósito, pero si ya cumplió su propósito, la tengo que desactivar. Ahora entiendo que mi alegría es una bendición de parte de Dios para mi vida, pero que hay momentos en que tengo que dejar toda mi alegría y mi algarabía y que me tengo que poner las pilas y me tengo que poner a hacer lo que tengo que hacer. Yo sé que la tranquilidad es una bendición de parte de Dios y que vivamos en paz, pero hay momentos en que tengo que dejar la comodidad de mi tranquilidad y ponerme diligente en lo que tengo que hacer. Yo sé que el enojo es parte también. Es parte de lo que Dios quiere para mi vida y a veces me tengo que enojar. Como padre me tengo que enojar. Como responsable en el trabajo a veces me tengo que enojar. Como pastor a veces me tengo que enojar. Pero no voy a vivir en ira ni tampoco voy a actuar con ira, porque yo sé que el enojo solamente es para que nos pongamos las pilas todos y la gente que está a mi alrededor y sigamos haciendo la obra que tenemos que hacer. Yo sé que la vergüenza es algo que Dios puso en mí también y que a veces me he sentido intimidado o acobardado, pero es algo que Dios me está ayudando y que lo tengo que romper para poder salir adelante y tener mejor comunicación con la gente. Y yo sé que el miedo es un sistema de alarma solamente. No tengo que vivir en miedo todo el tiempo, no tengo que vivir en temor, no tengo que vivir en pánico. Solamente es un sistema de alarma que Dios puso de manera muy sabia en mi cuerpo para ayudarme a prevenirme y a defenderme de situaciones desconocidas. Para eso fue solamente, no para que viva yo esclavo, no para que viva yo sujeto al yugo de esclavitud. Por eso dice la Escritura: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, dice, sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, si alguien aquí ha estado viviendo esclavo de alguna de estas emociones, rómpala por favor el día de hoy en el nombre de Jesús. Desactívela en el nombre de Jesús. Pónganse de pie. Pónganse de pie, empiecen a orar, no esperen a mí, empiecen a orar, empiecen a pedirle al Señor. Analicen su vida por favor, 2 minutos, analicen su vida, analicen las situaciones por las que han vivido. Si alguno de ustedes piensa en este día, yo he estado esclavo a lo mejor de alguna manera en esta y esta y esta otra emoción, a lo mejor en 1, 2, en 3 o en las 6 que hablamos ahora. Quizás yo he vivido presa de alguna de estas emociones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a desactivarlas ahora. Vamos a desactivarlas. No más engaño del enemigo. No más engaño por haber estado en tristeza. Si vivimos tristeza por alguna situación que pasó en nuestra vida, cualquiera que sea, ya la vivimos. Ya pasó. Ahora, a levantar nuestras manos. Ahora, a seguir disfrutando de la vida que Dios nos da. Ahora, a cambiar nuestros vestidos. Ahora, a levantar nuestra cara. A lavar nuestra cara con agua fresca de la palabra de Dios. A ungir nuestra cabeza con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Y decir: Señor, tú has cambiado mi tristeza en alegría. Tú has cambiado, Señor, mi espíritu quebrantado por un espíritu de gozo. Quizás tu alegría a lo mejor te ha tenido esclavizado y el exceso de alegría te ha vuelto irresponsable, te ha vuelto inmaduro. El exceso de alegría te ha hecho ver con indiferencia la vida. Dile: Señor, tengo que aprender a discernir los tiempos. Tengo que aprender a discernir, Señor, cuándo es el tiempo de estar alegre y cuándo es el tiempo de ponerme serio. Tengo que aprender a discernir. Si has estado esclavo por el miedo. El miedo es una fortaleza terrible. El miedo es una fortaleza que te paraliza y no te deja avanzar. Pero hoy aprendiste que el miedo es un sistema de alarma que Dios puso en nosotros. No para esclavizarte, no para atemorizarte ni para paralizarte, solamente para prevenirte.
Pero una vez que el miedo ya cumplió su función, deshazte de él. Ya no vivas con él. No vivas con temor, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si has sido una persona introvertida, vergonzosa, y que has tenido tu autoestima como un gusano ahí en el suelo, y siempre has estado diciendo: es que yo fui muy pobre, es que yo viví aquí, es que yo no tuve oportunidades, es que yo no tuve esto, es que yo. En el nombre de Jesús te digo que ahora tu luz ha nacido sobre ti y la gloria del Señor está sobre tu vida. Y no eres más aquella otra persona, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en tu vida. Ya no eres aquella persona, ya no eres aquel que te considerabas. Ahora eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios y como hija de Dios te tienes que aprender a comportar como un hijo de Dios, como un heredero del trono de la gracia de Dios. Tienes que aprender a verte como creación de Dios. Tienes que aprender a verte como Dios te ve y no como tú te viste por muchos años. Tienes que dejar esa baja autoestima y piensa quién eres en Cristo Jesús. No menosprecies la cruz de Cristo, porque por su pobreza nos hizo a nosotros ricos, porque Él se humilló para que nosotros fuéramos enaltecidos, porque Él murió para que nosotros tuviéramos vida, y Él resucitó para que nosotros fuéramos resucitados juntamente con Él. No digas más, no digas más. Yo soy de las familias más pobres de Manasés. Yo soy de las familias más pobres de mi tierra. Y de todas las familias pobres, la mía era la peor. Y de toda mi familia peor, yo era el peor todavía. Ya se acabó. No más engaño de Satanás en tu vida. No más distorsión de Satanás en tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios.